Bueno, pues también habrá que plantearse cuántos proeuropeos realmente hay en España, ¿no? O en Madrid, o a las 7 de la tarde. Es verdad que hay mucho tráfico. Bueno, pensemos estas cosas también. De verdad, algo tenemos que hacer. Y al menos los que estamos aquí, que debemos estar convencidos, hagamos un poco de... Si fuera yo Rouco, diría apostolado. Como no soy Rouco, pues no digo apostolado. Pero algo de esa naturaleza habría que hacer, ¿no? Me parece a mí. Bueno, dicho eso, yo quisiera decir dos cositas más. Una, hoy hay 4 países de la Unión Europea entre las 10 potencias mundiales. 4 países entre las 10 potencias mundiales medidas por Producto Interior Bruto. Dentro de 10 años habrá 3. Dentro de 20 años habrá 2. Dentro de 30 años habrá 1 y dentro de 40 años no habrá ninguno. Repito, dentro de 40 años no habrá ningún país de la Unión Europea entre las primeras potencias, 10 primeras potencias mundiales. ¿Qué hace uno con ese dato? Bueno, uno puede llorar, es decir, qué pena que Alemania, qué triste Alemania que no va a estar entre las 10 primeras potencias mundiales, o qué triste para Gran Bretaña. Pero también puedo tomar la otra posición. Qué bien que ahora sí que nos vamos a unir todos y vamos a estar entre las 10 primeras potencias, sin duda para siempre si nos unimos, si trabajamos juntos. Por lo tanto, saquemos consecuencias positivas de algunos de los datos más dramáticos que parece que nos gusta mirarlos desde el lado más dramático. Quede bien claro que no soy un naif, ni soy un ingenuo, ni creo que todas estas cosas que yo digo se hacen en 24 horas, ni nada de eso. No se crean ustedes que soy un ingenuo. Sé las dificultades y sé lo duro que va a ser todo lo que nos viene, lo que nos ha pasado y lo que todavía tenemos en el presente y lo que vamos a tener todavía en una parte de nuestro futuro. Pero sí quiero subrayar con el trazo más grueso que pueda estas cuestiones que me parecen muy contradictorias en nuestra propia vida colectiva. En el año 2008, Lehman Brothers fue en el mes de noviembre. En el mes de mayo, en la casa de vacaciones que tiene el primer ministro británico, Chequers, nos reuníamos 7 personas. Presidente, director general del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional, la presidenta de Chile, el presidente de Uganda y yo creo que yo mismo. Yo creo que nadie más. Bueno, el primer ministro Gore, que era el que convocaba, Brown, que era el que convocaba. Empezamos como a las 7 de la tarde. Cenamos y seguimos la mañana siguiente. Mayo, 11 de mayo. Yo creo que de las muchas horas que pasamos juntos, 7, 8 horas que pasamos juntos, incluido comidas y desayunos, a la crisis económica le dedicamos menos de 1 hora. Mayo. Y cuando le dedicamos, en esa hora que le dedicamos, era para decir habrá un decoupling. Esto es un problema americano que no nos salpicará. Habrá decoupling. Es la palabra que estaba de moda en meses de mayo, junio, abril de la Unión, del 2000, del año de Lehman Brothers. ¿Cuál era el tema que estaba sobre la mesa con una intensidad tremenda? El precio de los alimentos. Recordad que en el mes de mayo de ese año el tema de los alimentos, empezaba a haber huelgas en muchos países, incluso algunos en vías de desarrollo, sobre el precio del pan, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de los alimentos era el tema fundamental entonces. Bueno, pasa el verano y llega septiembre y yo, por esas casualidades de la vida, esa noche estaba en Washington. Y esa noche habían recibido 2 personas, la presidenta del Congreso, que era Nancy Pelosi, y el senador Dodd, habían recibido a Paulson y a Bernanke a las 12 de la noche y les presentaron el primer proyecto que llevaron diciendo si ustedes no toman decisiones esta noche o mañana por la mañana, habrá el meltdown, que fue el término que hicieron, melting down, de la economía mundial, desde luego de la americana. El senador Dodd, que saben, habla castellano perfectamente, ya no es senador, desgraciadamente, uno de los mejores senadores y más amigos de España que había en el Senado americano,
a mí me recibió para desayunar en mangas de camisa, sin corbata, bueno, sin afeitarse, no se había ni acostado. Con esa sensación brutal de quien ha escuchado de boca del secretario, del director general de la Reserva Federal y del secretario del Tesoro, "This country is melting down", o "the global economy is melting down". Bueno, eso transcurre muy poco tiempo, desde el mes de mayo al mes de septiembre. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que aquel momento, en el 2008, en aquel momento había un país en crisis, los Estados Unidos. Un país boyante, China. Y de las tres grandes potencias, la tercera, la europea, no estaba mal. Empezaba a tener algún síntoma grave, pero no estaba todavía, no había empezado a estar, no se había decoupled, porque estaba bien coupled, pero no se notaba el nivel de couple o de coupling que iba a haber. Hoy, 2011, tenemos la economía americana avanzando. No digo que esté resuelta, pero tienen resuelto el sistema financiero. Han sido capaces de desapalancar el sistema financiero. Empiezan a tener un poco de repunte de empleo. No quiere decir que el paro cambie, pero empieza a haber generación de empleo. Y van a tener un crecimiento pues, próximo al 3%, un poquito menos, pero por ahí próximo al 3%, dado las proyecciones que se pueden hacer desde hoy. La segunda gran potencia, que era China, que en el 2008 estaba boyante, crecía al 10%, va a crecer al 7%, un poquito alrededor del 7%, y va a crecer unos cuantos años alrededor del 7%, por lo menos más de uno y algún trimestre más. Y la Unión Europea es el problema. Es decir, del año 8 al año 11 hemos pasado de pensar que estábamos decoupled a ser el problema. Estados Unidos más o menos ha recuperado sobre todo el bienestar, entre comillas, de su sistema financiero, cosa que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Y China va a tener alguna dificultad para seguir creciendo a la velocidad y al ritmo que ha crecido durante varios años, una década casi. Como se ha dicho ya, y habrá que repetir una vez más, en cierta manera somos el problema. En este momento el problema económico global tiene mucho que ver con lo que pasa en el seno de la Unión Europea. Pero fíjense, supongamos que tomamos la Unión Europea como un conjunto y no como países. Hoy sería más sólido que los Estados Unidos, más sólido que Japón, con cualquiera que fueran las cifras que tomáramos. No le quiero decir nada hace un año y medio. Es decir, que no es nuestros desequilibrios como Unión Europea con el resto del mundo lo que nos daña. Lo que nos daña es nuestro interior, el que no hemos sido capaces de arreglar las imbalances que tenemos dentro de casa. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Porque eso sí que no lo resolvemos con política exterior, lo resolvemos con política doméstica. Quiere decir política interior de la Unión Europea y doméstica en el sentido etimológico. Porque yo creo que nos debemos sentir que la política de la Unión Europea es política doméstica. No sé cómo vamos a salir todavía de todo ello, no creo que nadie lo sabe, pero sí quisiera decir que debíamos empezar a pensar, algunos, por lo menos en el post. Esta crisis va a pasar. Y yo creo que así como nos cogió la crisis sin haber pensado la posibilidad de una crisis, paréntesis, si ustedes se molestan en hacer un ejercicio bien pequeño, ponen ustedes un eje de ordenadas y de abscisas y ponen el eje de las X, tiempo, y en el eje de las Y, spread o diferencia con el bono alemán a 10 años. ¿Okay? Cogen ustedes el año 1999 como origen, punto cero, y empiezan a ver cómo evolucionan el bono con relación al bono alemán, todos los países de la eurozona desde el año 9, que es cuando empieza el euro, o el año 10, si quieren ustedes. Para el año 2004 hay convergencia total de todos los bonos a 10 años. Es decir, que desde el año 4 al año 9, o al año 8, en cualquier momento podíamos haber creado los eurobonos porque estaban hechos.